Ok, entonces aquí como veníamos viendo, vamos a ver la parte de tipo de documento. Antes de comenzar, fíjense que cada vez que yo selecciono una opción del menú, las ventanas tienen más o menos este aspecto que dependiendo de la opción que yo seleccione, pues me aparece el listado de la opción que seleccioné. Aquí arriba me aparece para crear uno nuevo y para borrar todos los que seleccione. Y por cada ítem a la derecha me aparece operaciones. Aquí me va a aparecer la cantidad de operaciones dependiendo de lo que yo en la ventana que yo esté seleccionando. Ok, entonces si voy a crear un nuevo tipo de documento, le doy aquí en nuevo tipo de documento. Entonces vamos a suponer, le damos un código a este tipo de documento. Aquí vamos a crear la estructura de este procedimiento PSO. Es un ejemplo. Aquí el patrón de código es cómo van a ir los códigos correlativos. Por ejemplo, si mi estructura documental, mi sistema de gestión de documentos tiene esta manera de codificar que tengo el área, luego el tipo de documento y luego un correlativo, por ejemplo, de esta manera, entonces aquí este patrón, aquí donde dice ADM, que es el área, vamos a colocar la palabra ARE, que es un comodín. ¿Qué quiere decir? Que el sistema, cuando se crea un nuevo documento, me va a reemplazar esta área por el área que creó el documento. PSO, que es el tipo de documento, sería TIP, y aquí sería XXX. Si son de 2 dígitos, sería X, 2 veces nada más, y 4, bueno, 4. Aquí el orden es el orden como yo quiero que se visualice en el árbol de documentos. Por ejemplo, yo quiero que primero salgan los manuales, después los formatos, después y así. Entonces, aquí vamos a crear, vamos a decirle 12, que es el último. Luego, ¿verdad? Si este es un documento principal, es decir, un documento que contiene otro documento, entonces le seleccionamos aquí principal. Ya existe un documento con el orden 12, vamos a colocar 13 también. Vamos a ver 14. Ok. Entonces lo colocamos aquí principal, si no lo deseleccionamos. Si este tipo de documento que estamos seleccionando es hijo, es decir, va a ir dentro de un documento principal, entonces buscamos el documento padre. Si yo no tengo este tipo de estructura documental de que un documento va dentro de otro, entonces no selecciono ni este ni este. ¿Verdad? Ok. Ahora nos pregunta que si este tipo de documento va a ir en el módulo de manual de calidad o en el módulo de descripciones SCAR. En caso de que vaya en algunos, pues se selecciona. En este caso no, entonces por defecto va al módulo de otro documento o en este caso documento del sistema de gestión de calidad. Y el estatus si está activo o no. ¿Por qué? Porque yo puedo ir creando, ¿verdad? Este tipo de documento, guardándolo y todavía lo puedo inactivar en cualquier momento para que la gente no seleccione este tipo de documento. Por ejemplo, yo no quiero que nadie me cree procedimientos porque estoy haciendo reformas en la estructura. Entonces lo coloco inactivo para que nadie, cuando vayan a crear una solicitud, pues no aparezca. Ok. Esto es como los datos generales del tipo de documento que estamos creando. Ahora vienen los campos, es decir, aquí sí vamos a ir creando la estructura. Por defecto, todo tipo de documento tiene el campo nombre. Entonces ese no lo vamos a colocar. Entonces vamos a darle nuevo campo y vamos a colocarle, por ejemplo, descripción. Aquí en tipo hay varios tipos. Uno que es una etiqueta título, es decir, un título que va a aparecer allí solamente. Una caja de texto. Una caja de texto es como este que está aquí, es decir, un texto de una sola línea y sin formato. Área de texto simple, si es para colocar texto con varias líneas, pero no tiene formato. Área de texto ampliada, es un área de texto donde puedo colocar varias líneas y colocarle formato, es decir, puedo colocarle
colores, negrita, insertar tablas, imágenes, etc. Opciones simples, como por ejemplo sexo masculino o femenino. Opciones múltiples, donde puedo seleccionar, por ejemplo, seleccionen sus gustos, por ejemplo. Referencias, hay tres tipos de referencias. Referencias a otros documentos, referencias a un usuario en particular, o referencias al glosario de términos. Archivo adjunto, para subir un archivo. Y estos son campos, por ejemplo, si yo quiero un área de texto simple con un archivo adjunto, o un área de texto ampliada con un archivo adjunto. Okay, vamos a poner, por ejemplo, área de texto ampliada. Si yo coloco un área de texto ampliada, yo le puedo colocar un valor por defecto. Es decir, cuando una persona crea un documento, que aquí, por ejemplo, haya una tabla por defecto. Luego le doy la obligatoriedad, es decir, que si este campo tiene que ser llenado a juro por las personas, sí o no. Luego el ancho del campo, visualmente, cómo se va a ver en el ancho. Si yo no coloco nada, agarra el ancho de la pantalla. Y el alto, si debo colocar, si es área de texto ampliada, es en píxeles. Si yo quiero que la gente no se sobrepase a lo que está escribiendo, puedo colocarle aquí una cantidad de caracteres máximo. Si es 0, es infinito. Y así ya le doy a aceptar. Entonces aquí ya tengo un nuevo campo. Yo tengo aquí esta opción de vista previa, donde me va a ir mostrando cómo va quedando mi documento. Entonces fíjense, cuando yo vaya a crear un nuevo documento de este tipo que estoy creando, va a ser de este tipo. Va a ser de esta manera, como está acá. Entonces, en el antiguo ISO Document, las estructuras de los documentos eran rígidas, y al momento de que, por ejemplo, si yo quiero cambiar este nombre descripción por descripción del PCO, entonces en el antiguo ISO Document había que meterle, digamos, mano a la programación, y se cobraba adicional. En este caso, ustedes lo pueden hacer ustedes mismos, de manera que pueden cambiar el título, etc. Ok, vamos a, por ejemplo, a colocar un nuevo campo. Vamos a poner que es de área texto simple. El área de texto simple, el alto es en filas, cuántas filas o cuántas líneas, por ejemplo 5 líneas. Si yo le doy en vista previa, fíjense aquí me está mostrando cómo va quedando. Colocar un campo 3 que sea de área texto normal. Si es una caja de texto, esa caja de texto puede decir que si es un texto, que si es números enteros o números decimales. En este caso, si tengo que colocar una cantidad de caracteres máximo a juro. Entonces, fíjense. Ok. Si este documento tiene varias secciones, las secciones yo las puedo manejar de dos maneras. Uno, colocando etiquetas, por ejemplo acá. Si yo le doy aquí nuevo campo, y le doy que es una etiqueta, luego de eso vamos a aprovechar y vamos a usar, por ejemplo, opciones simples. Estoy colocando las opciones de las opciones simples. Entonces fíjense, aquí tengo esto, después me viene la sección, y me vienen los otros campos. Entonces lo puedo hacer por aquí, o lo puedo hacer por aquí por secciones. Pero si lo hago por secciones, entonces me va a aparecer es por pestañas. Entonces, por ejemplo, aquí sección 2, agrego los campos de esa nueva sección. Vamos a poner que esta es opción múltiple.